Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fue para las nuestras, y para así ir creciendo juntos, unánimes y en amor. Lo tenemos todo, hermanos. Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hasta ahí nomás. Oramos, vamos a encontrar las manos del Señor, vamos a pedirle que Él nos hable, que Él nos ministre. Gloria a Dios. Oramos todos juntos, hermanos, ayúdenme de ese lugar, oremos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por este precioso momento en el cual estamos todos reunidos en esta tarde, gracias porque estamos aquí, porque tú nos has traído y nosotros hemos hecho bien en obedecer a tu voz, Señor, a este llamado que tú nos has hecho, Señor, para congregarnos, para oír tu voz, tu consejo, tu palabra, Señor, la cual pone rumbo a nuestras vidas, a nuestras familias enteras, Señor, y por eso te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tu palabra no falta, tu amor, tu misericordia, Señor, se renuevan día tras día para con nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre, por este momento. Gracias por poder alabarte, adorarte, exaltarte y engrandecer tu bendito y santo nombre, Señor. Pero ahora ha llegado ese momento tan precioso y tan esperado, Señor, en el cual todos vamos a callar para que tú nos hables. Señor, háblanos como solamente tú sabes. Señor, habla conforme a nuestras necesidades, porque solamente tú, Señor, sabes de qué tenemos necesidad. Señor, te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas, Padre, el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, yo te ruego, concédeme abundante gracias, Señor, para poder hablar y a todos para poder oír tu bendita palabra. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Un pasaje muy conocido, por lo menos para muchos de los que estamos acá. Un pasaje muy conocido, pero que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por su palabra, gracias por su dirección y gracias por todo lo que hallamos en Él. En Él lo hemos encontrado todo, el camino, la verdad y la vida, todo. Por eso le damos gracias al Señor, amados hermanos. Hace como unos varios días atrás, tuve un sueño que estaba con unos cuantos ministros, algunos de los que están acá y otros que no están acá, que pertenecen a este ministerio, y estábamos con unos planos, ¿no? Y yo miraba y digo, ¿qué hacen con esos planos? Y me acercaba ahí y estábamos, ¿no?, señalando, ¿no?, como estudiando como la construcción. Pero eran planos y eran planos espirituales. No eran planos espirituales y amados hermanos, al despertarme, ¿no? La verdad estaba contento, ¿no? Porque tenemos los planos dados por Dios para la edificación. Y lo único que oí de todo eso, que un pastor señalaba y decía, el camino del sufrimiento. Y verdaderamente es así, amados hermanos. No que hay iglesias que dicen pare de sufrir, y no, hay un sufrimiento por causa del desprendimiento de lo natural para que quede lo espiritual, que quede lo verdadero. Nosotros constantemente estamos combatiendo, constantemente nos estamos negando. Para poder alcanzar siempre hay que dejar. A través de la palabra, yo hablaba con un hermano el día domingo allá en San José y le decía, siempre la palabra dice, y vestite del hombre nuevo, pero antes dice, despojate. Siempre primero hay que renunciar para poder recibir, siempre es así. Así que desechando esto, lo otro, recibí con mansedumbre, ¿eh? Siempre primero hay que dejar para poder tomar todo lo que el Señor nos da día tras día. Por eso le doy gracias al Señor, ¿no? Por ese sueño, ¿no? Porque tal vez no era el que estaba dirigiendo, pero yo estaba ahí también, junto con los demás. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. No, acá no se trata de quién es el capitán, se trata de estar donde tenemos que estar, ¿no? Y así, amados hermanos, entonces tenemos los planos, ¿no? Que eso que es la palabra de Dios.
Tenemos, amados hermanos, los materiales, que es lo que Dios nos alcanza día tras día para poder construir. ¿Qué es lo que falta? Que nos pongamos a trabajar, que tomemos nuestro lugar. No digo que no estábamos trabajando, sino que estemos atentos a lo que debemos de hacer. Cada uno en la función que nos ha tocado. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que darle el valor que tiene lo que el Señor nos alcanza día tras día. Por eso yo sé que algunos hermanos no han podido estar los días anteriores, pero les aconsejo, les recomiendo que escuchen las palabras, que escuchen lo que el Señor nos viene hablando. No pierdan el hilo de la enseñanza. No, porque es muy importante, amados hermanos, para nuestra vida. Ahí está todo. No, su palabra, amados hermanos, son los materiales, lo que Él nos va alcanzando son los materiales para con eso poder edificar. Sin eso no hay edificación. El fundamento es Cristo y luego tenemos que edificar. ¿Y con qué edificamos? Es con lo que nos alcanza. Y si hablamos de edificación, hablamos, amados hermanos, de crecimiento. Los materiales son para edificar y cuando hablamos de una edificación hablamos de que algo va creciendo. Y eso tiene que ser nuestra vida. Tenemos que ir creciendo individualmente, ¿no? En nuestra vida, en nuestra familia, como iglesia, como congregación. Pero para eso se requieren los materiales, el fundamento ya está, no lo mueve nadie. Ahora necesitamos ir construyendo. ¿Y con qué construimos? Las instrucciones están acá, los planos están dados por Dios. Y los materiales son lo que Él nos alcanza día tras día. Por eso, necesitamos eso ¿para qué? Para edificar. Y cuando hablamos de edificación, hablamos de crecer. ¿Y qué tan necesario es el crecimiento? Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de una utilidad, de poder prestar un servicio, de poder ayudar, de ser útil. ¿No? Vio que uno cuando está en un trabajo y va aprendiendo, cada vez se vuelve más útil. Está creciendo, está madurando en cuanto al trabajo. Acá hablamos de madurar espiritualmente, ¿no? Y poder convertirnos, ¿no? En instrumentos, ¿no? Instrumentos en las manos del Señor. ¿Cuánto trabajo por hacer? Mucho, mucho. Y estamos acá oyendo su voz. Estamos acá oyendo la voz de Dios. Nos está alcanzando lo necesario. Ahora depende de nosotros. Hay que desechar un montón de cosas para poder recibir. Hay que dejar de lo que no tiene valor, las cosas que estorban, que están ahí estorbando, dando vuelta, para hacerle lugar en el corazón a lo que Dios nos habla día tras día. Por eso que tenemos que tener una vigilancia de todas las cosas que van a nuestro corazón, porque ahí llega la palabra. Y es nuestro trabajo prepararnos, ¿no? Como a veces dice nuestro hermano Carlos, todo el día, ¿no? Cuando son los días de culto, ya desde la mañana está preparándose para este momento. Y así debería de ser, así debería de ser. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que le prestemos más atención, que estemos atentos a todas las cosas que Él nos habla, porque por algo es que Él nos habla. Él no hace nada a la ligera, no hace nada fuera de lugar, no hace nada por hacer. Siempre hay un plan y un propósito, y es con su vida y con mi vida. Y Él nos mira, nos observa y nos trae lo necesario. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Yo no sé de lo que tenemos necesidad todos nosotros. Tal vez puedo saber de algunos, pero Él sí sabe. Por eso que dentro de un mensaje, Él está supliendo para todos. Él está supliendo para todos, amados hermanos, lo que nosotros vamos necesitando. Por eso, mis amados hermanos, escuchaba el pastor Pablo, ¿no? El día de ayer, y hablando de la fe y la importancia de estar firmes en la fe, firmes en las cosas que estamos oyendo. Pero para estar firmes en las cosas que estamos oyendo tenemos que darle el valor, tenemos que no darle más atención a las cosas que estamos escuchando de parte de Dios. Y él decía, amados hermanos, que lo importante es de conectar lo que Él nos habla con lo que nos sucede. Y verdaderamente es así. Yo me quedé meditando, conectar lo que nos habla con lo que nos va sucediendo. Y esa dice que es la clave de la fe. Ahí está la clave, amados hermanos, de la fe, relacionarnos. Es utilizar lo que Él nos habla delante de las situaciones que se nos presentan. De eso se trata. Por eso la atención, ¿cuánto necesita? Y toda la atención requiere su palabra, porque luego vienen las situaciones. Y ahí es donde tenemos que conectar lo que Él nos habla para poder solucionar, para saber cómo actuar, cómo decidir. Porque cuántas situaciones se nos vienen a su vida y a mi vida, hay muchas, un sinfín de situaciones. Lo que hay que lograr es conectar. Porque no estamos acá por estar, estamos acá, amados hermanos, para oír la palabra de Dios y salir afuera, a nuestro diario andar. Y la palabra tiene que ser de utilidad para nuestra vida en las cosas que estamos solucionando.
Por eso que, amados hermanos, con la palabra se soluciona. La palabra es la solución, es la salida a cualquier situación que puede venir a su vida, a cualquiera. Pero ¿qué hay que hacer? Relacionarlas. ¿Por qué me está sucediendo esto? A ver, esta situación, ¿qué es lo que Dios me viene hablando? Dios me habló día tras día, esto me dijo, esta es la solución, esta es la salida. Por eso, amados hermanos, relacionar, debemos estar atentos a esto. Relacionar lo que se nos habla con lo que va sucediendo. Tenemos que conectarlo. Por eso, mis amados hermanos, aunque a veces no entendamos, veo que a veces uno no entiende. A veces Dios nos habla y parece que nos cuesta entender. Pero la palabra nosotros sabemos que no se tiene que entender. Acá no venimos a entenderlo a Dios, venimos a oírle y a creerle. La palabra de Dios se cree, no se entiende. Por la fe, dice, entendemos. Ya luego la fe no va a hacer que podamos entender. Pero no estamos acá para razonarla o para ver si está bien o no, es para creerla. La palabra de Dios se cree. Y luego por la fe es que nosotros podemos entender. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Así que, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por estas cosas y estemos atentos a las cosas que Él nos va alcanzando. Es para nuestro beneficio. Él nos quiere dar crecimiento y está en su palabra, está ahí, porque luego la solucionamos poniéndola en práctica en las situaciones que Dios permite en su vida y en mi vida. Nada pasa por pasar. A los que aman a Dios todas las cosas le colaboran, le ayudan, le contribuyen para bien, para un crecimiento, para una edificación. De eso se trata, de que vayamos edificando. No nos podemos quedar solo con un fundamento, tenemos a Cristo. Hay que edificar, hay que crecer. Hay que convertirnos en hermanos y hermanas útiles al Señor en sus manos. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, estuvimos viendo cultos anteriores, Gálatas capítulo 6, versículos 10 y 9 y 10. Estuvimos hablando del bien. Y estuvimos hablando de no nos cansemos de hacer el bien. Y el día anterior hablamos de las oportunidades. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Y estuvimos viendo, para los que no estuvieron acá el día domingo, igual ahí está, ¿no? En el WhatsApp, estuvimos viendo esa palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, ¿no? Y hablábamos del bien ya como una forma de vida, ¿no? Por causa de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y lo que se nos está trayendo es el conocimiento de esas cosas. Hay que agregarle ¿qué? Fe, hay que creer. Hay que creer lo que Dios dice que somos y para qué fuimos llamados y creados. Dice para buenas obras. Y ahí habla del bien, ya el bien como una forma de vida, porque antes habíamos hablado de encontrar esa oportunidad. Pero acá ya hablamos de una forma de vida, ¿qué? Con el bien. Y, amados hermanos, y estuvimos viendo que el bien habla de todo lo que es bueno. Y también habla de un bien con excelencia, todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Ahora, ya no es un bien a la ligera, ya no es un bien que cualquier hombre puede hacerte en alcanzarte algo, en suplirte una necesidad. Hablamos del bien de Dios en nosotros. Por eso que habla de un bien con excelencia, habla de actuar honorablemente. Algo que produce respeto. Ahora mire hacia dónde Dios nos quiere llevar. Un bien que la gente al ver, amados hermanos, va a producir un respeto, una admiración. Así como uno admira tal vez a Dios o le tiene un respeto no por lo que Dios es. Esto, amados hermanos, este camino del bien es camino hacia ese lado. Habla de una actitud, de actuar de esa manera, honorablemente. Que algo que produce un respeto. Y esto es lo que Dios está preparando, amados hermanos, en nosotros, amados hermanos, por causa del bien que está en nosotros. Por eso que lo que se nos está trayendo a nosotros ahora es el conocimiento de todo ese bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Oír y edificar. ¿Cuándo edificamos? Cuando trabajamos, cuando actuamos, cuando ponemos por obra. Allá, amados hermanos, estuvimos haciendo un resumen en San José y hablamos de sea hacedor y no tan solamente oidor, engañándonos a vosotros mismos. Y no nos podemos convertir en oidores, sino en hacedores. Yo les decía a los hermanos, ¿quién es el oidor? Es un buen oidor,
¿Quién es el buen oidor? El que está sentado, el que no se pierde ningún culto, el que está ahí cruzadito de pierna, no con su agüita, con su café, oyendo la palabra. Pero ¿qué hace? Oye. Está ahí escuchando, oye y observa. Y mira, ¿no? Y juzga por el conocimiento de lo que está oyendo, lo que los demás hacen o dejan de hacer. Pero él no hace nada. Entonces venimos, oímos y todo bien. Pero luego, por eso es que dice, sed hacedores. Ahí sed manifiesta el deseo y la capacidad. El deseo de Dios y la capacidad de poder llevarlo a cabo. Por eso que dice, sé hacedor y no tan solamente oidor. Y ahí tenemos que tener cuidado. Porque no nos podemos convertir en buenos oidores y no hacer nada. Por eso que ahí hay un peligro tremendo, engañarse a sí mismo. No, pero si yo escuché todas las palabras, no me pierdo ningún culto, además escucho 2, 3, lo escucho al otro. Un conocimiento sin frutos. Por eso que dice engañarte a ti mismo. Y engañarte a ti mismo es el peor engaño que puede haber. Porque ¿dónde lo ves? No viene de frente, no aparece de un lado, ni viene de otro lado, está dentro. Te estás engañando a ti mismo. Porque estás viniendo, porque estás escuchando, porque te sentás ahí, no te perdés ningún culto, pero no hacemos nada. Entonces no hay crecimiento, no hay edificación. Por eso que uno se queda solo con el fundamento. Y nosotros fuimos llamados a ser edificados. Amén. Bendito sea su nombre, pero eso es para otro momento. Entonces, estábamos hablando del bien y lo que es bueno. Vamos hacia ese lado, ese bien con excelencia. Y dice, no te canses, amados hermanos. ¿Y cuál es el bien? Y lo que Dios nos habla. Lo que es bueno, el bien, lo que es el bueno. No te canses de hacer el bien. ¿Qué es el bien? Lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que Dios manda, lo que Dios dice, eso es bueno. Y no hay nada, no hay otra cosa. Lo que Dios dice, por eso que el domingo hablamos de la confusión que hay. El hombre, la mujer está confundido en cuanto a lo bueno. ¿Qué es? No, ¿qué es bueno? No, porque yo ayudo a mi hijo haciéndole el bien. No le está haciendo el bien. Un hermano me dijo, yo doy todo por mi familia. Y yo le dije, no estás dando nada. Disculpa que te lo diga. Disculpa que te lo diga. Se lo dije con amor, no se lo dije así, ¿no? Le digo, disculpa, hermano, pero no. Porque el hombre está confundido. Ahora, la palabra de Dios es la verdad. En ella no hay engaño, no hay confusión. No hay confusión. Por eso que la palabra viene, nos alumbra y nos muestra la realidad de todas las cosas. Entonces, que esto es lo bueno. No te canses de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Esto. Todo lo que Dios nos enseña. Eso no nos podemos cansar. Tenemos que insistir. Tenemos que insistir, amados hermanos. Tenemos que insistir. Pensé que era la alarma, pero no, recién empezamos. Gloria a su nombre. Así que, amados hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque dice, a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Y eso es lo glorioso, amados hermanos. Va a dar fruto. Todo lo que Él nos manda hacer, todo lo que Él nos enseña, va a dejar un resultado y son frutos. A su tiempo segaremos. Por eso que habla, amados hermanos, la práctica del bien nos lleva a ser edificado, a crecer. Y cuando uno crece es de beneficio para otro, para su familia, donde sea que esté, para la iglesia, para el Señor. De eso se trata, de llegar a ese lugar. Debemos de anhelarlo, debemos de desearlo. Por eso que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Amados hermanos, dice a su tiempo. Por eso que no nos debemos de desesperar. No debemos de desesperarnos, no debemos de perder el ánimo, no debemos de cansarnos. No debemos de desmayar, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando. No desmayes. Por eso que, ¿por qué dice no te canses? Porque a su tiempo segaremos. No se trata de mi capacidad, no se trata de su capacidad, por lo que vamos a producir. Nuestra fuerza radica en la fe. Nuestra firmeza radica en la fe. Por eso que dice no te canses. ¿Y por qué no me voy a cansar? No me voy a cansar, amados hermanos, porque he oído y he creído. Y eso es lo que a mí me mantiene firme para seguir. Y aunque me caigo, me levanto y sigo por causa de la fe.
Es la fe la que nos va a llevar hasta el final. No es su capacidad, no es mi capacidad. No es la fuerza que nosotros podamos tener naturalmente. No, nuestra fuerza radica en la fe. Radica en la fe. Por eso que dice, no te canses. Porque, ¿por qué no te tienes que cansar? Porque a su tiempo segaremos. ¿Y por qué no te vas a cansar? Porque a su tiempo vas a segar. Porque es imposible que Dios mienta. Y si dice que a su tiempo vas a segar, a su tiempo vas a segar. Es así. Es imposible que Dios mienta. ¿Has creído? Sigue insistiendo. Por eso que como terminábamos el día domingo, ¿no? Con ese pasaje, ese salmo, que dice entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, grandes cosas ha hecho Dios con esto. Así va a ser, así va a ser. Alabado sea su nombre, amén. Amén. Estuvimos viendo que dice no te canses por causa de los obstáculos, no los obstáculos que se presentan de afuera y de adentro. Hacer el bien, amados hermanos, es un ejercicio. Nosotros sabemos, como decía nuestro hermano recién, hablaba del combate, de la pelea, es lo que vamos a ver en este día. Esto es muy conocido para muchos de los que están acá, pero para otros no tanto. Igual la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo, siempre es necesaria. Siempre es necesaria. No podemos tener nunca en poco lo que Dios nos habla. Nosotros vimos los obstáculos que se presentan para hacer el bien. Para hacer el bien está lleno de obstáculos de afuera y más de adentro. De adentro. Por eso, este pasaje que hemos leído dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este pasaje, amados hermanos, es un pasaje tan precioso, mejor toda la Biblia, pero este pasaje, el capítulo 7 de Romanos, muestra algo muy importante para el creyente, para aquel que ha creído. Y muestra cómo solucionar algo que sucede dentro de nosotros que algunos no saben ni el por qué sucede. Pero acá el apóstol Pablo, por eso que es muy extenso el poder explicar esto, pero lo vamos a ver brevemente para conectar con lo que tenemos que conectar. Habla acá el apóstol Pablo, hablando de un ejemplo muy claro, pero de una experiencia personal. Él está hablando de algo personal de él. Dice, así que yo queriendo hacer el bien, habla de él. Dice, yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está hablando de algo personal, una experiencia propia. Pero es una experiencia propia en cuanto él lo está acá relatando, pero es una experiencia que todo creyente tiene que tener. Tiene que tener esta experiencia. Tiene que entender, amados hermanos, tiene que tener esa experiencia para entender los obstáculos que se presentan y cómo solucionarlos. Los obstáculos que se presentan en cuanto a la búsqueda del bien, en cuanto a toda la búsqueda del bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Entonces vamos en busca de todo el bien. Ahora hay un montón de obstáculos que se presentan en nuestras vidas. Tenemos que localizarlo, tenemos que detectarlo para poder solucionarlo, saltarlo y seguir hacia adelante. Por eso que esta experiencia, amados hermanos, todos las tienen que tener. Todos nosotros los que ya conocemos esto, ya la hemos tenido. Y acá el apóstol Pablo la trae, amados hermanos, nosotros, para que nosotros podamos ver y detectar estas cosas. Acá, amados hermanos, habla de los obstáculos en cuanto a la búsqueda del bien. ¿Por qué llegamos a esto y qué es lo que conecta esto? Venía hablando del bien. Nosotros veníamos hablando días atrás en cuanto a hacer el bien. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Y hablábamos de los obstáculos que se presentan, pero acá están claros. Dice, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Entonces acá muestra claramente un obstáculo que está en uno. Ahora, nosotros la semana anterior yo le venía diciendo que por causa de un sueño que Dios me dio, vamos a hablar en cuanto a la alimentación. La mala alimentación es la respuesta a un montón de problemas. Y acá, amados hermanos, no hablamos de la alimentación de que si come carne o come pescado, hablamos de algo espiritual. Hablamos de algo espiritual. Pero esto, amados hermanos, conecta las dos cosas. Conecta lo que veníamos hablando en cuanto al bien
y conecta en cuanto a la alimentación, porque acá lo que está mostrando son las dos naturalezas en el creyente. Las dos naturalezas en el creyente. Por eso que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Dice que el mal está en mí. Entonces las dos naturalezas en el creyente. Hoy, esto es un tema también muy extenso, ahí también hay un librito que también lo explica muy claramente, pero no es el punto de lo que vamos a hablar hoy, sino los obstáculos que se nos presentan cuando uno decide de hacer lo bueno. Acá él está diciendo, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, las dos naturalezas, la carne y el espíritu. La carne y el espíritu, las dos naturalezas dentro del creyente. Acá, amados hermanos, el apóstol Pablo sabe quién es, se planta en quién es, dice así que yo. Cuando él dice yo, amados hermanos, claramente sabe quién es. Dice yo queriendo hacer el bien. El único que hace bien es el hombre nuevo, no es el hombre viejo. El hombre viejo tiene una incapacidad total para hacer el bien. Entonces, así que yo queriendo hacer el bien, ya sabe quién es. Y de eso también se trata, y esto muestra muy claramente quiénes somos nosotros. Por eso que Romanos capítulo 6 habla del bautismo, ¿no? Y cómo uno dejó de ser lo que era para ser lo que Dios dice, por ese nuevo nacimiento. Ahora, tampoco vamos a hablar de eso en su totalidad, pero este capítulo muestra eso que el apóstol Pablo dice, así que yo, él sabía quién era y la importancia clara de sostener por medio de la fe quiénes somos. Porque depende quiénes somos lo que vamos a buscar. Aquel que dice que es un pecador, ¿qué puede buscar? Y seguir pecando. Si yo soy carpintero, voy a trabajar con la madera. Ahora, aquel que se le dice que es un hombre nuevo, creado en justicia y santidad de la verdad, aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Es lo que la palabra dice. Pero esto también es otro tema muy extenso. Pero vamos mirando esto, amados hermanos, que dice así que yo queriendo hacer el bien. Él tenía claro quién era. Y por causa de quién era, lo que buscaba. Por causa de quién era lo que buscaba. La palabra de Dios nos dice a nosotros, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para esto fuimos creados, no para malas obras, para buenas obras. Creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y hacer lo justo. Hacer justicia. Esto tiene que ver con el bien. Dice, así que yo queriendo hacer el bien, dice, me encuentro con esto. Y lo que vamos a hablar, amados hermanos, los obstáculos, o el obstáculo que se presenta en cuanto a la búsqueda del bien. Porque, ¿qué es ir en busca del bien? Las cosas que Dios nos enseña. Ahora, cuando vamos en busca de esto, nos vamos a encontrar con un problema, con un tema, con una situación que debemos de detectarla todos. Porque si uno no la detecta, amados hermanos, no va a poder hacer nada. Y se va a complicar su búsqueda del bien. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿En qué momento se encontraba con esto el apóstol Pablo? Por eso que es una experiencia. ¿En qué momento él se encontraba con esto? Cuando decidió ir en busca del bien. Ahí se encontró con una ley, ahí se encontró con un tema, ahí se encontró con un problema, que el mal también estaba en él. Ahora, ¿dónde está el mal? ¿Dónde es que está el mal? Porque dice, el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? En la carne. En la carne está el mal. Ahí está el mal. Por eso las dos naturalezas dentro del creyente. ¿Dónde está el mal? En la carne. Y la nueva vida está en el espíritu, no está en la carne. Esas son las dos naturalezas en el creyente. La carne está ahí, estorbando, ahí está. Pero ¿en qué momento la detectó Pablo? Cuando, amados hermanos, decidió hacer el bien. Así que yo, queriendo hacer el bien, ahí hallo esta ley, que el mal está en mí. Amados hermanos, lo primero que encontramos también ahí, habla de el hacer el bien. Dice, así que yo, queriendo hacer el bien. ¿En qué momento? Cuando supo quién era. Cuando sabe quién es lo que va a buscar.
Nosotros fuimos llamados para esto. Y esto es lo que hay que sostener por sobre todos. ¿Quiénes somos delante de Dios? Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Él hizo, nosotros creímos. Ahora tenemos que ir en busca de lo bueno. Ahora va a haber un obstáculo, va a haber un problema, va a haber un tema, va a haber un combate. Pero, amados hermanos, la decisión está tomada. La decisión está tomada, así que yo voy en busca del bien. Alabado sea su nombre. Y cuando uno va en busca del bien, oiga, amados hermanos, cuando uno va en busca del bien, es porque sabe quién es, va en busca del bien. Y esto confirma Amén. lo que sucedió en nosotros, Aleluya. que tenemos una nueva vida. Amén. Esto lo confirma, amados hermanos. Sea Cristo. Esto confirma de que tenemos una nueva vida. Ahora podemos ir en busca del bien. Así es. Alabado sea su nombre. Aleluya. Por eso, está esperando. No, está bien. Así que, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, ¿cuál es el mal? El mal que hace mención acá. Cuando habla del mal, habla de la carne, habla de nuestra vieja naturaleza. Aleluya. Habla de nuestro viejo yo. Habla de aquel que quedó en el agua. Aquel que fue destruido por Dios en la cruz. Amén. De ese habla. Ahora, nuestro viejo hombre habla del yo. Habla de lo que usted era, de lo que yo era. Y eso es lo que tenemos que detectar, porque ese es el que se levanta. Ese es el que estorba. Ese es el que no quiere que usted y yo hagamos el bien. Por eso que esto hay que detectarlo, porque es nuestro viejo yo, con todas sus formas y maneras y todas sus mañas. Y este sí es diferente, aunque el hombre viejo es el hombre viejo, pero uno fue desarrollado más que otro. Vio que alguno más malo que otro más mentiroso, otro hacía esto, el otro. Pero, amados hermanos, ese es el mal que el apóstol Pablo dice. Así que yo, el hombre nuevo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley. Una experiencia, que hay dos naturalezas, pero no solamente que hay dos naturalezas, sino que tenemos una nueva vida ahora sí. Amén. Y podemos ir en busca del bien, por más que se levanten millones en contra de nosotros. Alabado sea su nombre. Gloria a su nombre. Por eso que el hombre viejo, amados hermanos, es aquel que se levanta, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y cuál es esa ley? Ese mal, el hombre viejo. Ahora, el hombre viejo, amados hermanos, murió. Oiga esto, que esto es muy importante. El hombre viejo murió en el agua, ¿no? Cuando nos bautizamos, ahí murió. Esto fue un acto hecho por Dios allá en la cruz. Ahí es cuando el hombre viejo muere. Pero es sostenido en nosotros por medio de la fe. Por medio de la fe, nosotros tenemos que sostener lo que Cristo hizo ahí en la cruz y lo que nosotros hicimos en el bautismo. Esto se sostiene por medio de la fe. Amén. Alabado sea su nombre. Por eso, mis amados hermanos, que los obstáculos se presentan en el camino cuando vamos en busca del bien. Y esto hay que detectarlo, hay que entenderlo, tenemos que tener la experiencia. ¿Qué es lo que nos está deteniendo de hacer lo bueno? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted edificar? ¿Qué es lo que le está impidiendo hacer el bien, ayudar? Poner por obra todo lo que Dios le viene enseñando. ¿Qué es lo que le está obstaculizando el camino? ¿Qué es lo que es? Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Un poco atrás dice, no hago lo que quiero, no hago el bien que quiero. El versículo 18, no hago el bien que quiero. Hace calor. Ya le bajé un poquito. Es que los hermanos están todos... pensé que era yo solo, pero estamos... Gloria a Dios. Entonces, El frío y se alegre. los obstáculos
Tenemos que entenderlo, tenemos que detectar de dónde viene, de dónde proviene. Aleluya. Por eso que obstáculos van a presentarse en el camino, pero muchas veces estamos mirando para afuera. Estamos mirando para afuera lo que nos está impidiendo, y lo que verdaderamente impide es lo que está acá adentro. Es lo que tenemos que sostener quiénes somos y no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, hablando de la carne, del viejo hombre, dice que se opone a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos enseña, a todo lo bueno, a todo el bien, se opone rotundamente y nada lo va a hacer cambiar de opinión. Nada, al hombre viejo, a su viejo yo, a mi viejo yo, nada lo va a hacer cambiar de opinión, se va a oponer. Así que no hay tanto que mirar afuera, hay que mirar adentro lo que nos está obstaculizando el progreso, el camino a seguir. Que podamos seguir creciendo, amados hermanos. Alabado sea su nombre. Eso, amados hermanos, es lo que nos está deteniendo. Bendito sea su nombre. Dice, así que yo queriendo hacer el bien. Esa palabra bien es la misma de Gálatas. Cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y acá dice, así que yo queriendo hacer el bien, el mismo bien, ese bien por excelencia, todo lo que es bueno. Y el mal, cuando dice ahí, hallo esta ley, oiga esto, amados hermanos, yo quiero hacer el bien, quiero ir en busca de lo que Dios me habla y me enseña día tras día, pero hallo esta ley, dice el apóstol Pablo, y cuando habla de ley, habla de esa fuerza, oiga, esa fuerza o influencia conduciendo a la acción, eso que se opone. Fuerza, es una influencia. Cuando Dios te está hablando, la carne te quiere influenciar. No es tan así. No es así. Hoy no voy al culto, no pasa nada. No viene de afuera. Hoy, mirá el calorcito que hace. Nos quedamos acá tranquilos. Miramos una película, comemos unos taquitos. ¿De dónde viene? Unas empanadas, porque si no pareciera que solo para los argentinos, para los mexicanos, unas empanadas, un asado, un buen asado. ¿Ve? Ahora, amados hermanos, si esto no se detecta, es un problema grande. Porque hay algo que te está impidiendo. ¿Y qué es lo que te impide? El viejo hombre. Se opone a todo lo que Dios dice, a todo lo que Él te enseña. Pero tenés que localizar que dentro tuyo hay dos naturalezas, el bien y el mal. Pero nosotros somos el hombre nuevo. El otro murió y por la fe lo tenemos que sostener. Y hay que combatirlo, hay que pelearle. No hay que dejarnos confundir, no hay que dejarnos que nos engañe. ¿Qué importa? ¿Sabe por qué es tan difícil de detectar? Y esto hoy mientras lo anotaba, ¿sabe por qué es tan difícil de detectar esto que te está deteniendo? Porque es tu mismo viejo hombre con el que anduviste tanto tiempo. Entonces no es fácil de detectar. Es tu misma forma de pensar anterior. Es tus pensamientos, es tu sentimiento, es tu razonamiento. Es lo que hiciste por tantos años. Por eso que te cuesta detectarlo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso, amados hermanos, Él se opone. Nuestro viejo hombre es nuestro peor enemigo. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Y te influye, amados hermanos, está estorbando. ¿De qué manera? Influenciándote, estorbándote, trayéndote a la memoria, haciendo que uno razone, haciendo que uno piense, trayéndote a la memoria. El viejo hombre, amados hermanos, tiene una lista así, tiene una memoria gigante. No, yo esto no voy a hacer porque te acordás que hace 20 años sucedió esto, el otro, acá. ¿Quién trae a la memoria? El viejo hombre. La carne estorbando, con todas sus mañas. Veo que hay hermanos que son mañosos. ¿Y por qué son mañosos? Es porque su viejo hombre está todavía ahí. Ahora, por eso es que esto conecta con lo que vamos a hablar después, con alimentación.
Dos naturalezas, dos alimentaciones. Lo espiritual y lo terrenal. Ahora nuestro trabajo es acabar por la fe con todo lo viejo. Por eso que la palabra dice, haced pues morir en vosotros lo terrenal. Hacelo morir, porque eso te está estorbando. No te dejes influenciar, ya no. Gloria a tu nombre. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Se opone, te confunde con el sentimiento. ¿Cuántas cosas Dios nos habla y actuamos por sentimiento? Amén. El viejo hombre influenciándote. Sentimiento, razonamiento. Es un combate, amados hermanos. Amén. Es una pelea. Se opone. Se opone, te combate. Y no está afuera, está acá adentro. Está en la carne. Todo lo que este mundo ofrece, la carne lo desea. Por eso que se nos dice, haced morir, acabá con todo. Hay que sacar afuera todo. Esto representa, amados hermanos, el pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaba poseyendo la tierra. Sacarlos a todos, no dejé a ninguno. Porque si dejas a algunos te van a hacer de problema. Y así fue. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar afuera todo. El viejo hombre te estorba. Sentimiento, afuera. Mentira, afuera. Engaño, afuera. Malas mañas, afuera. Hay que sacar todo. Hay que sacar todo. Porque te engaña, te confunde. Te impide el crecimiento. Yo quiero hacer el bien y hallo esto, que el mal está en mí. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Amados hermanos, por eso que la palabra no dice pelea, pelea, pelea la buena batalla de la fe. Combate, no te canses. Por eso que dice no te canses, sigue peleando. El bien es nuestra búsqueda. El bien es nuestra búsqueda día a día. Pero también es nuestro combate. Para hacer el bien hay que combatir con el mal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Ve? Para hacer el bien hay que vencer el mal. Siempre, amados hermanos, fue así. Aleluya. ¿Qué es el mal? El mal es todo aquello de carácter malo, que es malo en influencia y efectos. Todo lo que es malo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está influenciando, constantemente te influye para que no haga lo que tienes que hacer. Así que dice el apóstol Pablo, a veces hago lo que no quiero, eso hago. Pero dice, si no hago lo que yo quiero, entonces no lo hago yo, porque yo no lo quiero hacer. Y esas son las dos naturalezas, eso habla ya de la separación, ya tiene que ver con la justificación por la fe, separarse. Esto es para lo que queremos servir a Dios, esta es la salida, porque el mal sigue ahí, el mal está ahí estorbando. ¿Y cuántas veces uno hace algo que no quiere hacer? ¿Cuántas veces usted y yo hacemos cosas que no queremos hacer? No hablo de aquel que se deleita en lo malo. Ese es otro tema. Hablamos de las cosas que uno hace que no quiere hacer. Dice el apóstol Pablo, entonces no las hago yo. Es el pecado que aún mora en mí, la carne. Está uno versículo anterior. Acá explica muy claramente, amados hermanos, esta parte. Pero nosotros vamos a estos obstáculos que se nos presentan en nuestra búsqueda del bien. Constantemente, amados hermanos, la carne está influenciando. La carne está influenciando, no se queda callada, estorba. Oiga esto, no se queda callada. No te va a dejar que haga lo bueno. No le puedes decir, mirá carne, mirá viejo hombre, yo voy a servir a Dios y a partir de hoy voy a hacer lo bueno. No te va a dejar. Mejor dicho, se va a oponer. Se va a oponer.
para que no lo hagas. Por medio de un pensamiento, te va a traer a la memoria que algo alguien te hizo para que no lo hagas. Te va a querer que te quedes en tu casa descansando. Te va a querer confundir, decir, mira, hoy trabajaste, quédate. No hagas el esfuerzo, ¿para qué? Tranquilo, quédate en tu casa. Por eso que esto hay que detectarlo, amados hermanos. Y tenemos que tener cuidado, porque es nuestro viejo hombre. Y lo conocemos y nos conoce. Lo conocemos y nos conoce. Así que, mis amados hermanos, es un combate. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y este combate es día a día. Por eso que dice, no te canses, sigue peleando. Insiste en lo bueno. No te dejes vencer, vénselo con el bien. Y por eso dice, hacer morir. Y Romanos dice 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así es el combate, consideraros vivos, muertos al pecado, pero vivos para Dios. No dejemos que la carne siga utilizando este cuerpo para manifestarse, no. Ahora que Dios se manifieste en nuestras vidas. Es un combate, es una pelea y es contra usted mismo. Esta pelea, ¿dónde tiene el lugar? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros es un combate, es una pelea, es una guerra, amados hermanos. Día a día, de vida o muerte. De vida o muerte. La carne te pelea para sacarte afuera. Hay hermanos que no están acá, que han dicho que están mejor afuera que acá adentro. Y lo han dicho de sus bocas. No estoy yendo a la iglesia porque ahora estamos mejor. Engañado, confundido. Engañado y confundido. Y hay otros que hace tiempo que no vienen, fueron confundidos, engañados por la carne. Y no saben las consecuencias graves que tienen hoy. Por eso que esto, amados hermanos, es un combate. Siempre que hay una guerra, amados hermanos, hay vida o muerte. No hay tres. Vida o muerte. La carne quiere sacarte afuera. Quiere convencerte de lo que Dios te habla. No es así. No es tan así. Poquito. Vení, escuchá, pero no hagas nada. Vení, sentate, pero no practiques nada. Un buen oidor, engañándote a ti mismo. Una batalla dentro de nosotros. Se nos dio una nueva vida y para vivirla hay que combatir. Por eso que el título de hoy es Pelea para vivir. La vida la tenemos, ahora hay que vivirla. ¿Y cómo la vivimos? Y ahí hay que combatir, hay que pelear contra nosotros mismos, que no te engañe nada, que no te confunda el pensamiento, el razonamiento, lo que te hicieron. Hay hermanos que no están acá porque alguien le hizo algo. Y la carne se lo recuerda todos los días. Pero, amados hermanos, es un combate. El apóstol Pablo dice, sigue queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una experiencia. Tenemos que tenerla todos para saber contra lo que estamos peleando. Tiene que detectar la influencia de la carne, la tiene que detectar. Porque si no la detecta para pelearle, yo hago así, ¿no? Como cuando tiene el gatito y lo acaricia. A la carne. Y ella está en contra de nosotros. Está en contra, amados hermanos. No quiere que estemos acá. Por eso el crecimiento, por eso la alimentación, por eso lo que oímos, practicamos, edificamos, crecimiento. Conforme nos alimentamos, si alimentamos el espíritu y vamos a crecer espiritualmente, uno de los dos se va a manifestar en este cuerpo. Uno de los dos se va a manifestar. O el espíritu o la carne. Veo que a veces dicen, este hermano, 20 años y siempre es el mismo. La carne va ganando su batalla, pero su palabra dice que Él nos ha hecho más que vencedores. Amén. Por eso no te canses de hacer el bien, sigue insistiendo. Detecta la pelea, el combate. El apóstol Pablo, ya para terminar, dijo, 1 Corintios, creo que 9:24, así que esta es nuestra pelea, de esta manera peleo.
Yo de esta manera peleo, golpeo al hermano, no. Golpeo al pastor, tampoco. Al vecino, menos. Golpeo mi cuerpo. Y tiene que ver con un golpe acá en la sien y dejarlo inmóvil. Y lo pongo en servidumbre. No sea, ¿ve? No sea que yo, habiendo sido de beneficio para muchos, me quede por ahí en el camino. ¿Y por qué se podía quedar en el camino? Y por causa de la carne. Todo le echa la culpa al diablo. La carne es. El diablo también hace sus cosas, pero fue vencido. Pero nosotros tenemos nuestro combate y es con la carne. Es con la carne, amados hermanos. Así que, mis amados hermanos, la nueva vida ya la hemos recibido, ahora hay que vivirla. Y para vivirla tenemos que pelear. Pero no se puede pelear si no se detecta el enemigo. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y ese mal es el que te influencia para que no hagas lo que tienes que hacer. No te dejes influenciar. Es difícil de detectar porque es el viejo hombre, es nuestro viejo yo, al cual conocemos y nos conoce mucho. Y nos conoce mucho. El viejo hombre sabe lo que te gusta, sabe lo que te encanta, sabe lo que te atrae. Y ahí va a insistir. Pero Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos da lo que verdaderamente necesitamos. Así que, mis amados hermanos, peleemos la buena batalla de la fe. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar, vamos en busca del bien. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe quién es el único que pierde esta batalla? Aquel que no la pelea. El que no la pelea, ese sí la pierde. Pero el que se decide pelear, la va a ganar, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Amén. Gloria a su nombre. Pelea para vivir. Nos ponemos de pie, amado hermano. Gloria a su nombre. Oramos, amados hermanos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por la forma. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.